Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Queremos agradecerte, Padre, por esta noche, agradecerte por la oportunidad que tenemos de llevar una palabra de bendición. Te ruego que, por favor, Señor, seas propicio a nuestras vidas, que en el nombre de Jesús, Señor, podamos en esta noche llevar un mensaje que pueda bendecir a todo aquel que lo escuche, Señor. Aún de manera posterior, Señor, que lo puedan escuchar. Yo te ruego que en el nombre de Jesús puede ser de mucha bendición. Gracias, Señor, te damos. Sabemos de que hay mucha batalla que se está librando en los aires, en las familias, en nuestras vidas, pero reconocemos, Señor, de que solo en ti hay poder, hay victoria, es que solo en ti, Señor, hay contentamiento, que solo en ti, Señor, está la esperanza de poder salir adelante. Hoy, Señor, nos reunimos como un solo ejército, Señor, como un solo hombre, para que en el nombre de Jesús, Señor, nosotros podamos hacer las cosas de acuerdo a lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, queremos pedirte, rogarte sobre todo, para que nos puedas ayudar, Señor, puedas ayudar a las familias, puedas ayudar a todos aquellos que estamos, Señor, siempre creyendo de que algo mejor va a venir para nuestras vidas. Señor, gracias por la iglesia, gracias por Colombia, gracias por todos los lugares hasta donde llega este mensaje, Señor. Gracias, Señor, por el pueblo de Israel, por la nación de Israel. Gracias por Honduras, por Guatemala, Señor, El Salvador, por Costa Rica, por todas las naciones, Señor, aquí en Sudamérica, en el centro, en Norteamérica, Padre. Señor, dispón nuestro corazón, por favor, por tu Espíritu Santo, que no haya resistencia, sino que podamos entender de que la palabra es eso, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta discernir, dice, los tuétanos, las intenciones del corazón, y que sobre todo nos hace y nos enseña principios de vida. Hoy que estamos, Señor, aquí, iniciando un tema, queremos ayudar, pedirte ayuda, Señor, y ayudar, Señor, por tu Espíritu, a que las personas puedan ser edificadas. Gracias, Cristo, te damos, en el nombre de Jesús, quita todo estorbo desde ya. Amén, amén y amén. Bueno, les bendecimos, hermanos, les damos un cordial abrazo y saludo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Queremos iniciar este tema. Mire, este tema es un tema un tanto que en algún momento quizás ya lo he tocado. Pues quería seguir la temática la temática del domingo que estuvimos hablando de la voluntad de Dios, de conocer la voluntad de Dios. Pero el Señor me traía por acá porque creo que es necesario. Fíjese que meditando en la tarde, meditando desde ayer, así de la mañana, amanecí meditando sobre este tema. Es que realmente nosotros como cristianos tenemos muchas luchas internas. A veces, mire, es parte del proceso. Por ejemplo, si lo asociamos a un trabajo, nosotros en el trabajo estamos esperando un aumento, estamos esperando una oportunidad de escalar. Pero en ese proceso de esperar el aumento y escalar, nosotros tenemos que seguir adelante, hay que entregar reportes, hay que llegar a las metas de venta, por ejemplo. Si es una empresa de servicio, hay que cumplir con las metas de servicio, todo lo que se da alrededor del trabajo. Entonces, en lo espiritual es igual. Nosotros dependemos de Dios, somos hijos de Dios y esperamos que Dios nos ayude en el nombre de Jesús a salir adelante. Mientras tanto, hay luchas internas, luchas en la familia, luchas en el trabajo. Y me di a la tarea con la ayuda del Señor de ver precisamente y meditar en eso. Decía, Señor, ¿cuántas luchas tendrán los hermanos? ¿Cuántas luchas tendremos los ministros? Porque nosotros hay cosas que no las decimos o solo nosotros sabemos cuál es la batalla que estamos librando delante del Señor y a veces delante del Señor y a veces delante de nuestros enemigos. Hay enemigos, por ejemplo, internos. ¿Qué hace, por ejemplo, un cristiano que va a la iglesia, que trata de servir al Señor, pero que tiene luchas internas? ¿A quién acude? ¿Cómo aprende a librar esas batallas? Entonces, quisiera seguir con esa temática que hemos venido, que junto con mi amada este año nos queremos proponer, es con la ayuda del Señor, sobre todo, porque no son cuestiones humanas, ¿verdad? Sino que queremos darles herramientas para que ustedes y nosotros también, porque aprendemos en el proceso, podamos enfrentar esta vida. Porque cuando vemos, por ejemplo, que la palabra dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero vemos que en la casa hay escasez. Cuando vemos que dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, pero también tenemos alguna aflicción. Entonces, a veces esas cosas nos desconciertan, pero son las luchas internas, fíjese.
son las luchas internas que como cristianos estamos viviendo, como familias, como cristianos, como matrimonios, como pastores, incluso como ministros. Entonces, a la luz de la palabra, yo quisiera hablarles porque todo esto, mire, todo esto es espiritual. Todo esto es espiritual. Y no sé si puse por ahí el tema, pero el tema se llama el origen de los espíritus que atormentan. Porque hay espíritus, hermano. Mire, hay situaciones que son producto de nuestras decisiones de manera consciente, pero hay situaciones que estamos batallando que son producto tal vez de situaciones que nosotros ni las hemos provocado y no nos hemos dado ni cuenta, ni sabemos contra qué estamos peleando. Es que una cosa es tener una batalla interna, matrimonial, personal o familiar, con cosas que nosotros sabemos el origen. Por ejemplo, una persona que permite que a su casa vayan a guardar algo que tal vez no era bien habido, uno sabe que el problema es eso. Una familia que, por ejemplo, permite que sus hijos tomen decisiones sabiendo que no están bien tomadas, entonces sabemos dónde está el origen del problema, de las batallas que se dan, de los espíritus que comienzan a batallar entre lo espiritual, lo carnal, entre lo santo, lo profano, entre el yugo desigual y tantas cosas que se dan. Pero otra cosa es no saber contra qué estamos peleando, porque como todos nosotros, como familias de Dios, tratamos de guardarnos, de pedir perdón, de decirle, Señor, ayúdame, pero siempre está esa pugna. Con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarle de eso, del origen de los espíritus que atormentan. Es que, mire, ¿cuántas cosas nos pueden estar atormentando? Pensemos, porque este tema, mire, este tema a mí porque me hacía más que reflexionar. Me di cuenta de muchas cosas que tal vez sin querer y sin darme cuenta me están atormentando. Por ejemplo, ¿qué atormenta una deuda? La deuda atormenta, hermano. La deuda está ahí todos los días, todos los días. ¿Qué atormenta una situación de división en la familia, por ejemplo? ¿Qué atormenta un lío en el trabajo, hermano? Tal vez tener a alguien que se la ha montado, como decimos aquí en Colombia. Alguien que se la ha montado y todos los días, hermano. A veces un jefe difícil. A veces una hermana en la carne biológica difícil. A veces un hermano en la carne difícil. A veces la iglesia, situaciones con los hermanos, a todo nivel. Situaciones de problemas, de discusiones, de divisiones. Tal vez situaciones que uno ni sabe o tal vez sí sabe. Entonces, mire, el problema de esto es que este tipo de tormentos abre la puerta a espíritus. Yo le pregunto esta noche, porque básicamente ese es el tema, ¿qué le atormenta? Quizás así debí haberlo llamado. ¿Qué le atormenta? Hermano, nos atormentan muchas cosas, porque aún confiando en Dios, pero como a veces no sabemos el origen del tormento o del espíritu que nos está atormentando, entonces nos estamos metiendo en problemas. Decimos confiar en Dios, pero a la vez estamos preocupados. Fíjese que yo le he comentado que con esta situación administrativa de la visa que nos tocó renovar este año, yo aprendí, hermano, me gradué en confiar en Dios. Entonces, eso me ha servido para seguir adelante, porque, por ejemplo, le doy una señal que le va a ayudar mucho. Mire, cuando uno confía en Dios, no está atormentado, sino que está en paz. Sí, llega un momento que uno dice, Señor, ¿qué hace uno? Se va a orar, Señor Padre, me estoy desesperando, Señor, no veo respuesta. Pero estamos en paz, en nuestro interior hay paz, en la familia hay paz, a pesar de que tal vez hay alguna necesidad. Entonces, mire, hay espíritus que atormentan. Y eso me llamaba a la reflexión, porque el cristiano puede estar perdiendo batallas, puede estar perdiendo bendiciones. El cristiano, la familia, puede estar perdiendo oportunidades, o tal vez llega la bendición y se diluye, se pierde, porque tal vez estamos siendo atormentados por espíritus que despojan, espíritus que quitan la bendición, espíritus que quitan la paz, espíritus que quitan la bendición que hay en el matrimonio y quieren desestabilizar la familia. Es que este es un tema que tomé pues como pie de imprenta, el versículo 16 o 14 y 15 de Primera de Samuel 16, 14. Aquí comienza porque vamos a ver en parte como inicio, como base la vida del rey Saúl. Dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y un espíritu malo, mire, de parte del Señor lo atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron,
he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Hermano, tal vez si me mira, voy a ver mis notas por acá. Entonces, mire, cuando el tormento llega, fácil se detecta cuando nosotros nos damos cuenta la razón. Pero cuando el tormento llega por situaciones que no sabemos, entonces estamos como cuando vamos en la oscuridad y no sabemos hacia dónde agarrar. Entonces sí le ha pasado, hermano, por mucho que uno conozca su casa, pero cuando se va la luz o en un terremoto, que el Señor nos guarde de eso y guarde cada país y cada lugar hasta donde llegue esta señal. Pero cuando pasa eso, uno se desorienta y uno no sabe para dónde agarrar. Yo recuerdo, les he contado, mi abuela, fíjense, mi abuela que en paz descanse hace muchos años. Mi abuela, una vez que hubo un terremoto allá en Puerto Cortés, en Honduras, allá hace años, no había nacido la mayoría de ustedes quizás, allá por los 80s. Fíjese que mi abuela estaba abajo, la casa era de 2 plantas y ella estaba en la parte de abajo y ella pudo haber salido, a su derecha estaba la puerta de salida, pero en la desorientación por el terremoto y la luz que se fue, salió hacia adelante y se raspó, se golpeó la pierna. Entonces nos desorientamos en los momentos de temor, nos desorientamos en los momentos en el que tal vez estamos siendo atormentados. Entonces por eso tenemos que tener cuidado, porque a veces los tormentos llegan por cosas que hicimos a nivel de iniquidad, fíjense. Eso es el problema. Porque cuando nosotros tenemos una tentación, es una tentación, la logramos vencer con la ayuda del Señor. De repente, por cosas de la vida, permitimos un pecado en nuestra vida. Pero decimos nosotros, Señor, perdónanos y nos arrepentimos. Pero cuando llega por una cuestión de iniquidad, es un problema, hermano. Entonces, a veces puede ser consciente, a veces puede ser de manera consciente o de manera inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Mire, hay un plan del enemigo para desestabilizar la familia, hay un plan del enemigo para atormentarnos. Pero me preocupa esto que veo acá, porque ahí dice que el Señor permitía. Entonces, ¿sabe cuándo el Señor permite estos espíritus que atormenten? Cuando nuestras decisiones son a nivel de iniquidad. Es decir, cuando tomamos decisiones personales, familiares, ministeriales o a veces, bueno, obviamente personales como cristianos, cuando las tomamos y esas decisiones afectan el espíritu nuestro. Por ejemplo, alguien que va a ver un brujo, alguien que consulta, que le lee en la mano, alguien que de repente hizo algo que es una iniquidad, por ejemplo, el derramar sangre, sangre inocente. Y me preocupa porque fíjese que a veces nosotros decimos, no, pastor, nosotros nunca hemos derramado sangre. Sí, pero la palabra dice que todo aquel que odia a su hermano es un homicida y eso es un derramamiento de sangre no espiritual. Entonces, ¿podemos odiar, pastor? De repente podemos odiar, pero ¿sabe qué? No dejar que el odio se quede en nuestro corazón, porque entonces ahí llega un espíritu atormentador. ¿Qué hay que hacer? Limpiarnos de ese odio, sacarlo de nuestra vida, no permitir que nos haga daño. Entonces, ¿qué pasaba con el rey Saúl? El problema es que, mire, hay 2 tipos de funciones que hacen estos espíritus. El enemigo envía estos espíritus, en este caso el espíritu que atormenta. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿qué le atormenta en este momento? Piense un momento. Pastor, una deuda que tengo. Mire que me llamaron del banco. Mire que no tengo para pagar la universidad de mi hijo. ¿Qué le atormenta? Piense un momento. Piense un momento. No solo son las deudas, no solo es lo económico. ¿No le atormentará algo que quizás usted provocó, por ejemplo? Pero tranquilo, en el Señor hay oportunidad. Todo aquel, dice que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces acerquémonos. Dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces Dios está anuente y consciente de que fallamos, pero tenemos que ir a Él y llevar todas nuestras cargas, corregir la parte que nos toca corregir. Entonces, ¿qué pasaba acá? Mire, el enemigo hace 2 tipos de funciones acá. Tiene un objetivo y tiene agentes que hacen eso. Entonces, el objetivo aquí era el rey Saúl, pero el agente que utilizaba eran los tormentos. Eso hace el enemigo. Entonces, el objetivo es la familia, la iglesia, los ministerios, las situaciones que nosotros como cristianos desarrollamos. Pero, ¿qué utiliza? Espíritus atormentadores. Pero estos espíritus a veces son producto de lo que nosotros hicimos, pero a veces son producto de lo que el enemigo envía. Y de lo peor que nos puede pasar, hermano, es no saber contra qué estamos peleando. Entonces, mire, ¿qué pasó con el rey Saúl? El problema del rey Saúl, si usted lee en el contexto ahí en 1 de Samuel 16, dice que
el rey Saúl, cuando se lee desde antes, dice que un día ese espíritu atormentador ya lo tenía él. Entonces dice que él mandó a llamar a David, mandó a llamar a David, y David dice que tocaba el arpa y él se apaciguaba, se apaciguaba en su espíritu. Pero ¿cuál era el problema? Que siguieron en esa relación. El rey Saúl se molestaba, el rey David tocaba el arpa y aquel tranquilo, el rey Saúl se le tranquilizaba este espíritu. El problema es que no era libre de ese espíritu. Y ahí es donde le quiero llamar a la reflexión. Es que miren, nosotros podemos creer que somos libres de espíritus que nos atormentan y no. Quizás solo los apaciguamos, solo les tocamos una alabanza y de repente se quedan ahí. Hermano, esta noche que en el nombre de Jesús seamos libres de todos esos espíritus que nos atormentan. Es que muchos quizás ya se acostumbraron a los espíritus que los tienen atormentados. Llevan años con ese mismo problema, llevan años con ese mismo sentimiento. Entonces, ¿cuál fue el problema? Y ya le voy a mostrar de dónde se origina todo esto. Entonces, mire, un espíritu que atormenta, vamos a ver el origen. Primero veamos qué provoca. Vemos que aquí al rey Saúl lo atormentaba. Entonces, un espíritu que atormenta es que causa temor, un espíritu que asusta. Son espíritus que desalientan, que causan pavor, atemorizan, aterran, atormentan, hermano, espantan, son horribles, dice que intimidan. Si pudiéramos sacar cualquiera de estas palabras, creo que a todos nos ha pasado. A veces asusta una situación de una decisión que vamos a tomar. Por eso tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios que le enseñaba el domingo. Le recomiendo que vea el tema del domingo. Ahí va a encontrar cómo hacer y cómo conocer la voluntad de Dios. El punto acá, hermano, es que veo yo que estos espíritus lo que hacen es meterle miedo a la gente, meterle temor, desalentarlo. Hermano, algo que nos viene atormentando, quizás atormentó a nuestros padres y ahora nos está atormentando a nosotros, es difícil. Enemigos internos, enemigos de la familia, situaciones de trabajo, situaciones de deudas, situaciones de herencias, tantas cosas, hermano, que nos pueden estar atormentando. A veces son heredadas, pero a veces son que nosotros las hemos provocado o a veces no sabemos de dónde llegan. ¿Qué le atormenta? Por ejemplo, la relación que en este momento tiene su hijo o su hija con alguien y usted sabe que no le conviene. ¿Qué le atormenta? ¿Qué le atormenta? Los amigos de sus hijos que usted mira que tal vez no son buenos muchachos o tal vez sí son buenos muchachos, pero su pensamiento es totalmente diferente al suyo. ¿Qué le atormenta? El hecho de creer que su trabajo le van a despedir, o el hecho de pensar o de estar atemorizado, ¿qué va a pasar si en 10 años pasa esto, pasa lo otro? Entonces, todo esto son espíritus, fíjense, atormentadores, que los envía el enemigo para como descalificarnos. Entonces, el agente, es decir, el agente que utiliza son estos espíritus atormentadores y son varios, fíjense. No vamos a hablar de ellos, pero le voy a hablar del origen, porque es necesario conocerlo y le voy a mostrar a la luz de la palabra cuál es el poder para salir de estos espíritus atormentadores. Entonces, ¿cuál era el problema? Ahí comienza. ¿Cuál fue el problema del rey Saúl? No saber gestionar las emociones. Hermano, ahí comienza todo. Si nosotros, miren, yo creo que todos sin excepción, comenzando con su servidor, todos nos cuesta gestionar cierto tipo de emoción. Algunos son muy emotivos, otros nada de emotivos, hermano. No se les saca ni una sonrisa. Los quieren abrazar y piensan que lo van a golpear. Cosas como esas, por decir algo. Entonces, a veces nosotros no sabemos gestionar las emociones porque quizás no es culpa nuestra. Quizás, por ejemplo, se sobrepasaron con nosotros, nos hicieron ofensas, nos ofendieron, hubo traición, se aprovecharon de nosotros, nos dejaron burlados. ¿Cuántas cosas o emociones están ahí acumuladas en su alma? Piense un momento, porque ese es el problema. Todo comienza que nosotros no sabemos gestionar las emociones. El rey Saúl, ¿cuál fue el problema? No supo gestionar las emociones. Entonces, los espíritus de tormento llegan cuando nosotros, por ejemplo, no sabemos gestionar las emociones. A veces nuestro carácter es muy voluble
Y estamos en esa lucha, hermano. Creo que todos tenemos problemas de una u otra manera, no solo con el carácter, con muchas cosas. Otros tal vez tienen problemas con vicios escondidos. Otros tal vez tienen problemas que son mentirosos, hermano, son mitómanos. Otros se vuelven, hacen cosas que no agradan a Dios, pero se vuelven naturales para ellos, por ejemplo. Entonces no saben gestionar las emociones, no saben argumentar, por ejemplo, no saben defender su posición, aunque tengan la razón. Otros que son violentos de entrada, que no permiten que la gente hable o algo y se van contra la otra persona. Tal vez son pendencieros. Entonces, ahora, puede ser que nosotros tengamos razón en lo que tal vez estamos defendiendo nuestra posición. El problema es que cuando nosotros hacemos cosas que de repente no están dentro de la voluntad de Dios, entonces se levantan espíritus que atormentan. Piense un momento, ¿no será que esa ofensa que le hicieron hace años, todavía en su corazón hay rencor, por ejemplo? El odio, el rencor, la falta de perdón que vamos a hablar al final. Todo eso son gestiones o emociones que no hemos sabido gestionar. Pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. Sí, tiene razón, hermana, tiene razón, tiene razón. Pero valdrá la pena seguir otros 20 años guardando ese sentimiento que en este momento le está atormentando. Y es que esos son espíritus, porque el objetivo es usted, es su familia, es su matrimonio, es su casa, es el ministerio, pero olvidémonos del ministerio, es usted. El objetivo del enemigo es usted y envía espíritus, no solo es uno. Entonces, veamos cómo porque, por ejemplo, tengo yo acá, la idea es que, bueno, si no sabemos superar estas emociones, vamos a perder el gozo. Entonces, veamos dónde dice que Saúl, su problema fue ese. Primera de Samuel 18:7. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Entonces, ¿era cierto? Sí. Qué difícil es, hermano. Yo a veces digo yo, qué pena por el rey Saúl. Tener que soportar todo eso, hermano. Hermano, es difícil. Es difícil. Tal vez usted, siento decir esto, hermano, tal vez usted en este momento en su oficina está preparando al que lo va a sustituir. Y usted está con ese sentimiento por su jefe que no supo valorarlo o valorarla. Es difícil, hermano, es difícil. Y hay cosas que solo por el Espíritu Santo, porque humanamente no se pueden controlar ese tipo de sentimientos. Tal vez usted está preparando, usted sabe, hermano, tal vez usted sabe que usted tiene más capacidad que esa persona que le están dando la jefatura o la gerencia. Y tal vez usted aspiró a esa jefatura o gerencia y no se la dieron. Y se la dan a uno que tal vez es más joven que usted y usted dice, este no tiene ni experiencia, ¿cómo es posible? Es difícil eso. Entonces, esos tipos de sentimientos hay que saber gestionarlos solo por el Espíritu, hermano. Solo por el Espíritu. Porque generan, imagínense el rey Saúl, ¿verdad? Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces, ¿cuál era el problema? Él no supo gestionar el celo que sentía de David. Qué difícil es, hermano, qué difícil es vivir en un ambiente donde le tienen celo a uno, donde tal vez a usted le tienen envidia en su trabajo, en la familia a veces hay envidia. Qué difícil es ese tipo de sentimientos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el origen de estos espíritus que son atormentadores inician cuando nosotros no sabemos gestionar aquellas emociones que no agradan a Dios y nos alejan de Dios y nos van causando en nuestro corazón temor, amargura, odio, rencor, envidia y todas, celos y tantas cosas. Creo que todos hemos pasado por eso, hermano. Entonces dice el versículo 8, entonces Saúl se enfureció, miren, se enfureció. Escuchó Saúl y se enfureció. Pues este dicho le desagradó. Entonces se enfureció, se desagradó y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido miles. Solo les falta que le den el reino. O sea, 3 emociones que nos pueden estar pasando en este momento. Entonces Saúl se enfureció por una situación que tenía razón de lo que se estaba dando. Sí, porque él era el rey, pero ¿qué culpa tenía las mujeres o qué culpa tenía David de generar ese sentimiento en ellas o en el pueblo? No era culpa de David, era un descuido del rey Saúl. Entonces hay cosas que a veces llegan por descuidos nuestros, porque nos hemos acomodado, porque no le hemos prestado atención. Y hoy se han levantado espíritus atormentadores que a nosotros nos tienen enfurecidos,
nos tienen enfadados, nos tienen viviendo una vida en desagrado y le estamos achacando cosas a los demás que tal vez es una decisión nuestra. Y mire lo que pasó en el versículo 9. De aquel día en adelante, hermano, Saúl miró a David con recelo. Hermano, qué pena, qué pena, qué pena. ¿Sabe cómo es esto? Usted es gerente de la compañía y contrata a un subgerente y el subgerente es mejor que usted. Por eso lo contrató, porque tenía otras habilidades. Y usted comienza a sentirle celos, a envidia. Hermano, eso se ve en las iglesias, hermano. Uf, eso. Porque esto es para las iglesias, pero también para el cristiano que sirve al Señor. Esto es para los ministros, se ve entre pastores esto, hermano, no tiene idea cómo. Uf, qué pena decirlo, pues, para que se decepcione de nosotros, pero se mira entre pastores, entre apóstoles, entre profetas, entre evangelistas, entre pastores y maestros. Se mira entre ovejas, se mira entre gerentes, entre ovejas, entre liderazgo. Se mira entre las personas que tal vez están en su trabajo, en su empresa, en su negocio, ahí se mira. En los mercados se da mucho esto, hermano. Qué difícil es tener un puesto y que a usted le va bien. Al rato tiene otro enfrente y otro a la par y otro a la par, hermano. Pero hay que saber gestionar esas emociones, porque el que tiene la bendición es usted. A alguien le estoy diciendo, sobre todo esto último que dije. Mire, Dios le ha dado la bendición a usted, hermana. A usted es que le ha dado la bendición, hermano. Entonces, no se sienta mal si otros quieren poner el mismo negocio. Para todos da Dios, pero a usted le van a comprar en el nombre de Jesús. Entonces, mire, de aquel día en adelante, Saúl miró con recelo a David. Entonces, qué lío de Saúl, hermano. Hermano, perdone, Saúl era el rey. Entonces, aquí hay algo muy, muy tremendo. Estos espíritus atormentadores lo que quieren hacer es que usted pierda la posición y la dimensión de lo que usted tiene y Dios le ha dado. Hermano, Saúl era el rey y estaba perdiendo el tiempo con gestionar emociones que él no sabía. No sé si me doy a entender. Saúl debió haber estado pensando, ok, vamos a conquistar este y este lugar. Vamos a construir una ciudad aquí, aquí, allá. Saúl no debía estar pensando en ese tipo de cosas. Esto le va a servir. ¿Sabe para qué le va a servir? Para esas personas que anhelan una jefatura o una gerencia o tener una empresa. Le va a servir. En otras palabras, Saúl se estaba dedicando a lo que no era importante y perdió la dimensión de lo que Dios lo mandó a hacer. Aquí era parte de la caída del rey Saúl, fíjese. No supo gestionar, se quedó en lo emotivo y Dios lo quería en lo operativo, por decir algo. Saúl debió haber estado operando, haber estado mandando a David incluso y después lo mandó allá con los filisteos, pero siempre David, Dios estaba con él. Entonces, ¿qué debió haber hecho el rey Saúl? Darse cuenta que David era una bendición para él y que nunca le iba a disputar el reino, pero no lo entendió porque no supo gestionar sus emociones. Entonces, piense un momento hasta aquí. ¿No será que nosotros estamos siendo atormentados por preocupaciones, por deudas, por sentimientos, por emociones, que tal vez nosotros lo hemos dejado correr y tenemos que enfrentarlos? Porque esto, hermano, hay que enfrentarlo. Es que, hermano, esto hay que enfrentarlo y le voy a enseñar cómo se enfrenta. Entonces, se debe seguir un orden en Dios para no compartir espíritu, porque le comento qué pasa. Mire, este tema es un tema muy hermoso, hermano. Mire, hermoso, pero difícil porque nos confronta. Créame, a mí me ha confrontado este tema. Mire, el problema es que cuando yo no sigo un orden en hacer las cosas como Dios lo ha determinado, ya se lo voy a mostrar. Mire qué pasa. Yo comparto mis sentimientos con otra persona y abro la puerta en mi vida y en la vida de las otras personas para que los espíritus lo atormenten. Le voy a poner un caso. En las iglesias, no sé por qué, no debería de ser así, pero siempre hay bandos, hermano. En las familias hay bandos, en las iglesias hay bandos, en los trabajos hay bandos, hermano. Siempre, siempre. En las empresas hay bandos. En todo lugar donde usted vaya, tiene que tomar una decisión de qué lado está. En los partidos políticos hay bandos, en los gobiernos hay bandos. ¿Qué le quiero decir con esto? Vayamos a la iglesia, que es lo que nos ocupa. Mire, por ejemplo, la hermana Chonita, como dice mi apóstol allá, la hermana Chonita, alguien la ofendió y le hicieron daño. Y realmente la hermana Chonita tiene razón de sentirse mal
porque la ofendieron. Tal vez una hermana habló mal de ella, o un hermano habló mal de ella, o la regañó, o algo pasó. Entonces la hermana Chonita tiene razón de sentirse así. ¿Qué es lo correcto que debe hacer ella? Ya se lo voy a mostrar. Pero viene la hermana Chonita y hace lo incorrecto. ¿Qué es lo incorrecto? Se va a su equipo, a la argolla que tiene, a la rosca que tiene. Tal vez son 5 hermanas o 5 hermanos, dependiendo de lo que sea. Y le dice, hermanos, les quiero contar algo. Fíjense que la hermana fulana de tal, el hermano fulano de tal, me dijo esto, esto y esto. ¿Y qué pasa en el grupo de la hermana Chonita que ella llevó ese mensaje? Hermano, los contaminó. Entonces, esas 5 personas, cuando ven a la hermana Perenceja, que fue la que habló de la hermana Chonita, hermano, la odian. Esa hermana, mire. Entonces, ¿qué pasa? Allí es donde nosotros no nos damos cuenta que el enemigo actúa fino, hermano, actúa fino. Entonces el enemigo ya le desbarató el plan de no hacer lo correcto en Dios. Entonces llega un espíritu atormentador porque estas 5 personas, hermano, asumamos que les toca servir en la semana. Entonces la hermana Perenceja ni cuenta se dio que tal vez ofendió a la hermana Chonita porque la hermana Chonita no se lo dijo. Entonces vienen los 5 que son la argolla de la hermana Chonita junto con la hermana Chonita. El siguiente domingo, ¿qué cree que pasa? Hermano, no me va a decir que no. El siguiente domingo, la hermana Chonita mira que la hermana Perenceja está con lágrimas en los ojos, hermano, y son genuinas. Entonces ella levanta sus manos y está adorando al Señor y derrama, hasta va a profetizar. ¿Y usted cree que la hermana Chonita y esas 5 personas le van a recibir? No, porque se contaminaron, se dejaron quitar el gozo, porque llega un resentimiento, llega una especie de celo, de recelo, de ver a la hermana. ¿Cómo es posible? Entonces comienzan a decir estas 5 personas junto con la hermana Chonita, ¿cómo es posible que la hermana Perenceja levante sus manos? Si me ofendió a la hermana Chonita. Entonces tomamos partido. No es así que se tienen que resolver las cosas. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros, cuando no hacemos lo correcto para arreglar este tipo de situaciones, se levanta un espíritu atormentador en nosotros y en las personas a quienes les compartimos. Hermano, ¿quiere ver un problema en su casa? Bueno, no, lo digo hipotéticamente, que Dios nos libre, ¿verdad? Pero quiere ver un lío en su casa. Llega usted, o mi querida hermana, llega usted y le dice a sus hijos, miren que su papá es un desventurado. Su papá me hizo esto, esto y esto. Cuando llegue el papá, ¿usted cree que los hijos lo van a recibir? Hola, viejo. No, más bien quieren darle en la cabeza. Estoy hablando hipotéticamente. Démosle vuelta a la tortilla. Llega el papá primero y su mamá viene, la esposa viene cansada de trabajar, pero el papá llegó primero y le llama a sus hijos y les dice, hijos, mire, su mamá no quiere cocinar, ni de comer me da. Qué barbaridad, me tiene desatendido. Entonces, cuando los hijos ven llegar a su mamá, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Ay, mi mamá, qué barbaridad, cómo tiene desatendido a mi papá. Eso pasa, hermano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arreglar, hermano. Mateo 18:15 dice. Entonces, veamos, se debe resolver entre las personas. Mire, aquí le doy el orden en Dios, pero usted decide, ¿verdad? Usted decide. Porque cuando nosotros no lo hacemos en el orden de Dios, entonces se levantan esos espíritus atormentadores, hermano, que atormentan a la persona y se abre la puerta para el que nosotros le comentamos y también ellos son atormentados por sentimientos que no es su culpa. Hay gente, mire, ahora entiendo lo que mi abuela decía, perdone que voy a decir calentura, porque esa palabra es mala aquí en Colombia, entiendo yo, pero así se dice en Honduras. Entonces hay gente que suda calentura ajena, hermano. Eso es, ahí lo entendí. Hay gente que sale a defender a otros y no es culpa de ellos. Entonces, volviendo a la hermana Chonita y a la hermana Perenceja, ¿sabe qué debieron haber hecho? La hermana Chonita debió haber ido donde la hermana Perenceja y decirle, hermana, quiero decirle algo. Sí, hermana, dígame, mire, usted me miró mal, yo le extendí mi mano para saludarla y usted me dejó con la mano extendida. Hermana, perdone, no la vi. Eso es lo que debieron haber hecho, ¿me entiende? O tal vez la hermana Perenceja sí dijo, no, hermana, perdone, tal vez no me expresé bien, tal vez no me entendió, pero perdóneme si la ofendí, ahí se arregla todo, ¿me entiende? No haber ido a contar a todo el mundo, contaminar a los otros y dejar que ese espíritu atormentador llegue. ¿Cómo se hace eso, pastor? Mateo 18:15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, ganado un hermano. Entonces, primero, la reprensión es como hermano, con misericordia. Eso es todo. Entonces, si alguien nos ha hecho algo y en lo que podamos, arreglémoslo con esa persona.
Si la persona no quiere arreglar, mire lo que sigue. Entonces, la primera grada para evitar estos espíritus atormentadores es de esta manera. Entonces, mire, es porque lo que nosotros vamos a hacer aquí, porque mire, présteme mucha atención, porque este tema es un tema bien delicado. ¿Por qué delicado? Porque nosotros podemos estar presos, siendo presa de espíritus atormentadores, o podemos tener presos a personas y esas personas están siendo atormentadas. Hermano, Mateo 18:15. Le pongo un caso y para que vea cómo se levanta un espíritu atormentador. Cuando usted llega a su trabajo y su jefe le dice, quiero hablar contigo, hermano, ya no trabaja usted tranquilo. Eso es un espíritu atormentador. Cuando uno llega a la casa y la esposa le dice, quiero hablar contigo, hermano, hay lío en puerta. O cuando su esposo le dice, mira, necesitamos hablar, hay lío en puerta. O cuando le dice a sus hijos, mira, necesitamos hablar, hay lío en ciernes ahí. Entonces, lo primero es que cuando hay un problema, para evitar estos espíritus que atormentan, que dividen, que quitan la bendición, que quitan el gozo, que quitan la paz en la vida, en la familia y en todo lo que hacemos, es que arreglémonos entre nosotros. Mira, te quiero comentar algo. Fíjate que lo que me dijiste no estuvo bien por estas y estas razones. Si la otra persona se lo recibe, hasta ahí ganamos un hermano. Pero mire qué pasa cuando la otra persona no le recibe, pero démosle vuelta a la tortilla o a la arepa. ¿Qué tal si somos nosotros? Que viene la persona y nos dice, mire pastor o mire hermano, mire hermana, mira, te quiero decir algo, lo que me hiciste o lo que dijiste me dañó. Porque a veces podemos, hermano, dañar las personas con palabras, con gestos, con actitudes. Podemos dañar, es que no estamos exentos. Creo que todos en la vida hemos dañado de una u otra manera, pero ¿qué es lo hermoso de esto? El reconocer. Entonces, ahora, reprender no es ir a regañar, porque puede ser que tal vez uno tenga parte de culpa. ¿Sabe qué es? Es ponernos de acuerdo. Mire, le digo algo, hay relaciones que ya nunca van a ser las mismas, pero nuestro deber delante de Dios es ponernos de acuerdo. Hay relaciones entre padres, entre hermanos, entre ovejas y pastores, entre ministros, que ya quizás no van a ser lo mismo de antes, pero nuestro deber es estar en paz con el Señor y con la persona. Es que eso es lo que nos toca, hermano, porque si no levantamos un espíritu que nos tiene encarcelados, angustiados, ahí pasa esa persona lidiando todos los días con ese sentimiento. Se acuerda de esa persona y le amarga el almuerzo, le amarga el desayuno, le amarga la cena, está durmiendo y no puede, hasta se enferman algunos, hermano. Hay gente enferma porque no ha sabido gestionar sus emociones. Entonces le dice, lo primero es ve y repréndelo a solas. Entonces arreglemos. Mire si, ok, lo ofendieron a usted o usted ofendió. Entonces, asumamos que fue a nosotros. Entonces, ¿lo ofendieron, hermana, a usted? ¿Le ofendieron, le dañaron, hablaron mal de usted? Entonces, vaya y arregle. A solas con la persona. ¿Ok? Si la persona no es violenta. Y si eso no implica violencia, tenga cuidado, ¿verdad? Eso, yo le estoy dando nada más los parámetros, usted decide cómo. Pero ¿qué es el espíritu de todo esto? Ir a solas y arreglar, ponernos de acuerdo. Aunque, como le repito, van a haber relaciones que nunca más van a ser las mismas, pero su responsabilidad delante de Dios es ponerse de acuerdo. Entonces, si él no le recibe, dice, pero si no te escucha, lleva contigo uno o dos más testigos. Entonces, aquí sí hay que llevar el equipo de la hermana Chonita. Ahí sí, mire. Más, dice, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Entonces, ¿cómo se arreglan las cosas en Dios para evitar un espíritu de esos espíritus que se levantan, que son atormentadores? Y que si nosotros no arreglamos en este orden, nos atormentamos nosotros y vamos a atormentar a todas aquellas personas que le comentamos el incidente. Entonces, ¿sabe cómo se arregla eso? Si él no le recibe, usted fue y se quería arreglar con el hermano o la hermana. Pero si él o ella no le recibe, entonces lleve dos testigos. Y dígale, mira, yo quiero delante de ellos pedirte perdón. Y si él le dice que no, mire qué tremendo, mire cómo va esto. Entonces viene aquel y le dice que no. Entonces usted le dice, mire, ustedes son testigos que yo quise arreglar esta situación. Chao. Entonces, ¿qué pasa? Mire,
Y si rehúsa escucharlo, si la persona rehúsa escucharlo, entonces puede ser que los amigos que usted lleve o los testigos que usted lleve vengan y quieran hacer reconvenir a la persona, pues, mira, por qué no se perdonan? ¿Por qué mejor no arreglan esto acá? ¿Por qué no se ponen en paz? Aunque quizás de aquí en adelante la relación ya no va a ser la misma, pero pónganse en paz. Entonces, si no escucha al ofendido, ni escucha a los testigos, dice, y se rehúsa a escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y como publicano, decía otro. Entonces, hermano, esto es grave, hermano. Esto es grave. ¿Sabe por qué? Yo lo veo de grave en el sentido de que, ¿por qué llegar a este extremo? Porque hay algo que se llama sentido común. Entonces, el sentido común es el más común de los sentidos. Tengamos sentido común, hermano. Vale la pena ser atormentado por una situación por años, por meses, por días, aunque usted sea el ofendido, hermano, o usted sea la ofendida, hermana. Entonces, ¿sabe qué? Es una noche de liberarnos y de liberar. Le repito, es una noche para liberarnos, pero por el Espíritu, y que usted pueda liberar a esa persona. Yo sé, hermano, yo percibo en el Espíritu que muchos de nosotros necesitamos liberar a muchas personas, pero necesitamos ser liberados nosotros. Liberes, hermano, no se deje arrancar o arrebatar el gozo, no se deje arrebatar la paz, no se deje arrebatar las bendiciones por estos espíritus que son espíritus atormentadores. Entonces, mire lo que dice. Si esta persona no quiere escuchar a nadie, hermano, entonces hay que decirlo a la iglesia. Hermanos, les quiero comentar, se dio un problema entre fulano y sutano. Obviamente, uno como ministro decide, fíjese, porque por eso tiene uno debe de tener un consejo, un equipo de consejeros para llevar estos casos, porque tampoco uno puede pararse, imagínese hipotéticamente hablando, porque hay cada caso, le quiero aclarar eso, hay casos que sí se pueden hacer públicos, pero hay casos que no, hay que tener prudencia, porque tampoco nosotros vamos a desnudar, cada caso determina la acción a tomar, pero aquí está el orden. Entonces, por ejemplo, imagínese en una misma iglesia, el esposo de una le quitó la esposa a otro y están en la misma iglesia y no se quieren arreglar. Es decir, no quieren resolver ese problema. Uno no se va a parar a decir, mire, hermano, les quiero comentar que el hermano fulano de tal le puso los cuernos a fulana de tal. No, hermano, eso no, ¿verdad? Eso no es así. Pero yo lo que veo aquí es que hay un orden. Primero nosotros, si la persona no quiere, pues llevemos testigos. Si ni con los testigos quiere, entonces digámosle, señores, en la iglesia se dio un problema entre fulano y sutano, fulano de tal no quiso arreglar, así que lo liberamos a quien fue a pedir perdón o quien quiso arreglar. Entonces, ¿qué pasa? Porque todo eso, si no lo hacemos en este orden, mire lo que trae, hermano. Trae tormentos, trae depresión, trae críticas, trae amarguras, trae rebelión, trae desánimo. Porque le digo algo, cuando nosotros no hacemos o no arreglamos las cosas en este orden, hacemos que las otras personas entren en estas batallas con este tipo de emociones, con tormentos, hermano. Están pensando allá, porque, hermano, yo he visto, y eso es normal en las iglesias, en los trabajos, en la familia. En la familia, pues sería normal que no se diera, pero es normal que amemos personas que tal vez no son nuestras familias, pero uno los quiere, les ama como sus hijos, como sus hermanos, como su hermana, así como su padre a veces o como su madre. Pero, hermano, aquellas personas, cuando nos cuentan algo, uno agarra el sentimiento porque no quiso arreglar o no pudo arreglar en el orden que Dios quiere. Entonces uno vive atormentado. Entonces ya uno se predispone contra la otra persona. Uno está platicando con la persona y dice, ah, qué daño le hiciste a fulana de tal, ¿verdad? Y aquí estás platicando conmigo. Hermano, se interrumpió la relación. ¿Y sabe cuál es el problema? Aquí me faltó, pero ahí podemos caer en hipocresía. Y a Dios no le gusta la hipocresía. Hermano, entonces no peleemos batallas de otros. Cada quien, cada uno de nosotros tiene que pelear su propia batalla y saber gestionar sus emociones. Porque si no vamos a caer en depresión, en crítica, en amargura, en rebelión, en desánimo. Entonces,
ponga el cinturón de seguridad porque le voy a dar la solución. Las personas que compartimos sin seguir los lineamientos del Señor, entramos en batalla. Compartimos resentimientos con la persona. Las personas comparten ese sentimiento. Entonces no se olvide cómo tratar un problema para evitar que se levanten espíritus atormentadores. Primero tratémonos como hermanos, con misericordia. Y si la persona no quiere, pues al final él será un publicano, pero usted no. Entonces no permita que este tipo de sentimientos le amarguen la vida. Hermano, hay gente que ha perdido la felicidad por muchas razones. Yo tuve una vecina hace muchos años, yo era un niño, ya se dará cuenta que hace muchos años. Yo era un niño, me acuerdo. Y yo tuve una vecina que la señora, yo jamás le vi una sonrisa, jamás le vi una sonrisa. Hermano, pero es que su familia, sobre todo sus hijos, pues por razones de la vida, pues cuestiones de desorden ahí en la familia, sus hijos se hicieron delincuentes, hermano. Y esa señora pasaba tensa, pasaba amargada, pasaba triste, pasaba deprimida, porque cada momento llegaba la policía a traerlos y así está. Hermano, no era vida la que tenía. Imagínese el tormento que tenía. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hermano, le doy la clave en el Señor. La única solución es el perdón. Y yo sé que ya se tiró hasta para atrás del mueble así. Ay, no, pastor, yo pensé que era otra cosa. Hermano, usted tiene un poder en el perdón. Usted tiene una llave en el perdonar para que lo perdonen. Usted tiene una llave. Hermana, usted tiene una llave. Que la única solución es el perdón. Es el perdón, hermano. A todos Dios nos ha dado esa llave y tenemos que utilizarla. Entonces yo quiero aclararle, ¿verdad? Porque no quiero que se vayan a tejer cosas o a interpretar cosas, porque yo lo que le trato de trasladar es a la luz de la palabra, bajo la óptica de lo que yo considero en el espíritu que le va a servir. Pero usted tome sus propias decisiones, hermano, usted tome sus decisiones. Porque mire, usted decide perdonar o no. Así se lo resumo. En esta noche, usted decide ser libre o no. Usted decide perdonar o no. Pero se va a tener que entender con el Señor. ¿Qué prefiere, hermano? Pongámonos así, tranquilos. ¿Qué prefiere? ¿Vivir toda su vida atormentada por esa situación que está en su corazón? ¿O decirle, Señor, hasta esta noche que escuché al pastor, decido que eso ya no me va a seguir atormentando? Porque ¿sabe cuál es el problema? Que muchos deciden hacer lo contrario y dicen, yo no perdono. Y su vida a veces, este tipo de sentimientos, por no saberlo gestionar, no nos gozamos de las bendiciones del Señor. Fíjense. Dios nos está bendiciendo y la persona ve la vida como ella, como las emociones que tiene en su corazón, producto de no haber perdonado. ¿Qué dice el Salmo 143:10? Enséñame a hacer tu voluntad. No, perdón, hermano, aquí se me coló, esa era del domingo, se me coló ahí. Ay, me perdona usted. Entonces, mire, el poder del perdón está en nosotros. Olvídese, ese no lo tome nota. Entonces, la única solución es el perdón. ¿Por qué? Porque el poder del perdón está en nosotros. Hermano, usted tiene el poder para poder, valga el juego de palabras, usted tiene el poder para poder perdonar. Mire lo que dice Juan 20, 22 y 23. Voy a tomar el tiempo, hermano, porque tal vez le quiero tocar dos del perdón. Dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les serán perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les serán retenidos. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros, aquí le está enseñando a sus discípulos, como nos está enseñando esta noche. Entonces, Dios nos ha dado la facultad de perdonar o retener. Le pregunto, ¿no será que hemos retenido y ya días el Señor nos dijo perdona? Y usted por estar reteniendo ahí, está reteniendo el perdón que ya días tiene que darlo, está siendo afectada hasta su salud. ¿No será que por eso tiene la tensión alta? ¿No será que por eso su corazón a veces de repente desarrolla taquicardia? ¿No será que por eso comienza a sudar en la noche? Usted no puede dormir, tiene insomnio. A veces el insomnio llega porque nuestro corazón no está en paz, hermano. Es que mire, aquí ellos ya estaban a punto de comenzar su ministerio
y dice que les estaba dando instrucciones. El problema, ¿sabe qué es, hermano? Que tal vez usted está bien, pero la otra persona está caída porque usted le ha retenido el perdón. ¿Y sabe qué es lo grave de esto? Lo grave de esto, hermano, es que el espíritu atormentador se levanta, pero a veces no llega con nosotros, llega con nuestros hijos. Pastor, pero yo ya perdoné, sí, pero no ha levantado la otra persona. Hermano, véalo a los ojos y dígale, ¿sabes qué? No fue, tal vez no fue la mejor actitud que tuviste, pero yo quiero estar en paz contigo, te perdono, aunque de aquí en adelante quizás nuestra relación ya no va a ser la misma, pero te perdono. Eso es lo que necesita decirle para levantarlo y decirle, ¿sabes qué? Olvidemos todo, cada quien sigue su camino. Que Dios te acompañe en todo lo que hagas y que tengas éxito. Eso es todo lo que necesita escuchar la otra persona. Porque ¿sabe cuál es el problema? Cuando nosotros ya decidimos perdonar, pero no se lo hemos dicho a la otra persona, entonces la otra persona está caída porque se siente culpable. Se siente culpable. La persona se siente culpable. Entonces, lo que necesita es que usted le diga, te libero. Con eso que usted le diga, te libero. Mira, te libero. Lo que me hiciste, ya Dios me sanó de eso. Eso es lo que necesita escuchar. Porque ¿qué pasa cuando nosotros no perdonamos? Hermano, cuando nosotros no perdonamos, Dios nos manda a perdonar. Entonces la bendición se retiene. Ya le voy a poner ahí. La bendición se retiene, hermano. La bendición se retiene. Entonces, ¿no será que estamos reteniendo cosas en nuestro corazón que necesitamos liberarlas para poder seguir adelante? Mire, le voy a contar un caso que se dio en la iglesia, tal vez sin dar nombres, pero sí se nos dio un caso que pasó este tipo de situaciones. ¿Cuál fue el problema? Dos personas tuvieron un acuerdo, en relación a algo. Entonces, todo era normal hasta ahí, pero una persona no le cumplió a la otra. Entonces, ¿qué pasó? La persona que no le cumplió o que no le cumplieron, le contó a otras personas la situación. ¿Qué era lo correcto? Arreglarse entre ellos. Entonces, las otras personas que eran amigas de esta persona que no le cumplieron, le reclamaron a la persona que no había cumplido. Entonces, ¿qué pasó? Hermano, decidieron cada quien alejarse. No sé si del Señor, pero decidieron alejarse. Entonces, ese es el problema. Se da cuenta cómo nosotros podemos afectar creyendo estar haciendo un bien. Por eso, hermano, perdonémonos, porque perdonar nos da a nosotros el poder de atar y desatar, porque puede ser que nosotros tengamos atadas a las personas. Mateo 18:18 dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Miren, nosotros solo agarramos el versículo 19. Mira, mi amor, pongámonos de acuerdo para que el Señor nos dé la oración, que nos confirme la oración. Muchos de nosotros solo agarramos el versículo 19, pero no agarramos el versículo 18, cuando dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Entonces, si yo no he perdonado en la tierra, no me van a perdonar en el cielo. No hablo de salvación, le aclaro. Entonces, si yo no he perdonado en la tierra, no me van a perdonar en el cielo. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Le dice el apóstol Pedro al Señor Jesús. Te digo que hasta 70 veces 7. ¿Sabe usted que en la estadística dice que los hombres perdonan en un 80%? Yo pensé que era al contrario, fíjese, pero me llamó la atención esa estadística. Dice que los hombres perdonan en un 80% y las mujeres en un 95%. Entonces, ahí está la estadística, simplemente estadística. Entonces, ¿sabe qué pasa? Si usted quiere atar cosas de bendición en la tierra, pero no ha perdonado, hermano, no le va a funcionar en el cielo, porque aquí se levanta un juicio, porque el hombre no lo ve así, pero en el cielo sí lo ven así, porque esto es cuestión de cuando Dios le da la facultad a usted, es como un ministro de fe, como un ministro del Señor, como un discípulo del Señor que va a llevar un mensaje. Pero qué feo es, hermano, cuando nosotros decimos, ya va a decir qué feo está el mensaje, pero cuando nosotros vamos y le decimos a la gente, mira, hermano, perdone, pero nosotros no hemos perdonado. Entonces,
yo veo que el Señor nos enseña que hay un derecho legal al enemigo. Mire, si nosotros no perdonamos, por mucho que atemos y desatemos aquí en la tierra, hermano, mientras no quitemos el derecho legal al enemigo, no se va a poder hacer. Miren, Mateo 5:23, ya casi para ir terminando, dice de esta manera: por tanto, si estás presentando tu ofrenda, mire lo delicado de esto. Si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermano, mire, nosotros podemos diezmar, ofrendar, predicar, cantar y hacer muchas cosas en el Señor. Pero si tenemos algo que arreglar y no lo hemos arreglado, entonces hay dos cosas que se generan ahí. Primero, le damos un derecho legal al enemigo para que pueda afectarnos con espíritus atormentadores. Pero por otro lado, hermano, Dios no recibe la ofrenda, fíjese. Qué pena decirle esto, hermano. ¿Le va a servir a la iglesia, pastor? Sí. ¿Le sirve al ministerio, pastor? Sí. Pero en el cielo no logra el efecto que debería de lograr alguien que ya tiene su corazón en paz. Si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, mire, ahí no es que yo tengo algo contra el hermano. ¿Se da cuenta cómo es el Señor? Sino que es que Él tiene algo contra mí. Deja tu ofrenda allí delante del Señor y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, ¿sabe qué tiene que decirle? Hermano, yo entiendo, mire, yo entiendo porque yo he visto muchos casos aquí en Honduras de cerca. No es fácil, hermano. Hay personas que son difíciles. Bueno, me voy a incluir, somos difíciles a veces. Hay personas que podemos ser difíciles, pero ¿sabe qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es perdonar, reconciliarnos y olvidémonos del asunto. Ahora, eso no le da el derecho a la otra persona de estarnos pisoteando, estar hablando, estar haciendo un montón de cosas contra nosotros. No, paremos con educación. Paremos la carreta ahí con educación, tranquilo. Hermano, mira, use testigos incluso. Mira, te quiero mostrar que fulano de tal siempre tiene estas actitudes que a mí no me gustan. Yo ya lo perdoné, pero él no quiere hacer caso. Entonces la otra persona ya sabe, se le va a desarmar, hermano. Entonces nosotros le vamos a desarmar los argumentos cuando actuamos con inteligencia emocional, cuando actuamos guiados por el Espíritu, pero sobre todo actuamos con misericordia. No tome decisiones cuando usted se sienta ofendido. No tome decisiones cuando tal vez ha tenido una discusión. Porque aquí yo veo que la ofrenda no funciona, no tiene el impacto en el cielo cuando nosotros no nos hemos reconciliado. Duro esto, hermano, pero eso es lo que el Señor nos enseña. Ahora, yo sé que hay situaciones que para algunos son más difíciles que para otros, pero que Dios le dé la sabiduría, libérese, porque estos espíritus de tormento se levantan, hermano. Y atormentan día y noche, hermano. Qué difícil es estar pensando en alguien que nos hizo daño, hermano. Qué difícil. Qué difícil. Suéltelo esta noche, suéltelo. Dígale, Señor, me duele todo esto, me duele lo que me hizo, pero suéltelo. Porque el espíritu atormentador ahí va a estar. Y a veces eso se descarga en nuestra familia, en el trabajo, en el ministerio, en la iglesia. A veces eso llega allá. Porque tal vez nosotros vamos cargados con una situación que puede ser que tengamos la razón, sí, pero vale la pena que esa persona nos amargue la vida, que esa persona o esa familia o ese jefe o esa situación que le pasó le amargue la vida, le quite el gozo, le quite la paz, le quite la alegría. Hay personas que perdieron la sonrisa, fíjese, y se les hizo una especie de rictus así en la cara pasan toda la vida así, perdieron la alegría. Esta noche recupere, hermano, no vale la pena. Mire lo que pasa. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no salgas de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. En otras palabras, si nosotros no nos reconciliamos, perdonamos por el poder que Dios nos ha dado, porque el perdón, hermano, es lo que para y es la salida y la solución a todo esto que le he venido hablando. Le quita el derecho legal al enemigo, el perdón nos da el poder de atar y desatar y que sea efectivo cuando tal vez ya hemos perdonado. Pero la solución está en el perdón, porque el poder del perdón está en nosotros. Entonces,
La única solución es el perdón, hermano, para todo esto que le he venido diciendo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Si ¿no será que estamos en una cárcel de angustia? ¿No será que estamos en una cárcel de rencor? Una cárcel ahí de odio porque vemos que la otra persona está tan fresca como que sin nada y nosotros somos los que cargamos y tal vez la otra persona tiene la culpa. Hermano, esto no es fácil. No es fácil porque cualquiera me podría argumentar, pastor, dígame por qué el Señor dice que hay que hacer así. Hermano, lo que el Señor busca en usted es la paz. Porque sin paz y santidad nadie verá al Señor. Entonces se da cuenta, porque el enemigo, hermano, entonces hay que ponerse la armadura para que no le vengan esos pensamientos. Hay que perdonar todos los días. Dígale, Señor, yo perdono a fulano de tal, aunque me hizo daño, pero yo lo perdono, Señor, en el nombre de Jesús. No repita eso, aunque me hizo daño siempre. Dígalo una vez. Y de ahí dígale, Señor, yo perdono. Ayúdame a perdonar a fulano de tal. Ayúdame a reconciliarme, no para volver, pero ayúdame a mantener una relación, aunque sea de lejos, pero que cuando lo vea a esa persona no me cause ningún sentimiento, más que tal vez como cuando uno siente, tal vez no lástima, hermano, tal vez no lástima. Pero fíjese que a veces nos va a pasar, se lo anticipo, proféticamente se lo digo. ¿Sabe cuándo usted se va a dar cuenta que Dios le sanó? Cuando usted sienta lástima y misericordia por la otra persona. Cuando usted diga, Señor, realmente estaba equivocado, estaba equivocada. Yo perdono a fulano de tal porque veo el camino que lleva, no es un buen camino. Ore por él. Cuando usted comience a orar, esa es la tercera señal. Cuando usted comience a orar por esa persona. Porque muchos, mire, si yo no perdono, estoy en una cárcel. Y no, porque aquí se levanta un juicio en el cielo contra usted. Por eso las oraciones son estorbadas. Por eso hay cielos cerrados. Por eso se retienen bendiciones. Porque dice el Señor, ay, Dios santo, hijo, sabes, es como cuando va a pedir la visa. Mira, tienes todo bien, pero no has perdonado. Entonces, ve, perdona y regresa y te voy a aprobar la visa. Hay proyectos en el cielo que usted tiene retenidos porque no ha perdonado. Pastor, yo ya perdoné. Sí, perdonó del diente al labio, pero no ha perdonado adentro. Me voy a incluir, tal vez no hemos perdonado desde adentro. Ay, Dios mío. En el nombre de Jesús. Porque el problema es que no perdonar acumula emociones dañinas. Sea quitada de vosotros. Mire, tal vez me quedo ahí por cuestión de tiempo. Mire, el no perdonar es un acumulador de emociones dañinas. Sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó a ustedes. Entonces, hermano, todas estas emociones, si no las sabemos gestionar, desembocan en que no podamos ser misericordiosos, que no podamos perdonar y no entender de que Dios ya nos perdonó y nos volvemos egoístas a veces. Entonces, hermano, no vale la pena vivir amargados por algo que el otro tal vez allá, ahorita de estar allá en San Andrés, por decir algo, allá en las Islas de la Bahía, tranquilo, allá viendo el partido, la repetición del PSG versus el Real Sociedad, tranquilo viendo el partido, viendo la repetición. Y usted ahí pensando, hermano, mire, no vale la pena vivir enojados toda la vida, vivir con ira, vivir con gritos y tal vez con palabras que no agradan al Señor. No vale la pena, hermano, no vale la pena. Porque eso nos resta vida, le comento, y tal vez nos tiene en cárceles. Entonces seamos misericordiosos, perdonémonos unos a otros. El perdonar cierra los cielos, lo que les decía. El no perdonar cierra los cielos. Dice Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí decimos amén. Ay, pastor, yo le recibo esa palabra, pero le tengo una noticia. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hay respuestas retenidas porque no hemos perdonado. Hay bendiciones retenidas porque no hemos perdonado. Hay situaciones que se nos han levantado porque no hemos perdonado, hermano. Podemos orar mucho. Comencemos ordenando la casa, ordenando el corazón. Por ahí comencemos, hermano. Le doy un buen consejo. ¿Quiere obtener victoria en las oraciones, en los ayunos, en todo lo que buscamos del Señor? ¿Sabe? Comencemos ordenando la casa,
Y ordenando la casa es ordenando el corazón, viendo qué sentimientos nos provocan hasta agrura, ¿va? O agrieras. Aquellos sentimientos, mire, ese es un examen sencillo. Usted no necesita ponerse así en el espíritu, en trance y decir, Señor, aquí estoy. No, 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 no. Es sencillo el examen. Vea su corazón. Usted cierre sus ojos y diga, ¿cuáles sentimientos no he podido superar? Aunque usted no tenga la culpa. Porque si usted sigue orando, guardando rencor, no perdonando, guardando aquella situación, aquel celo, aquellas situaciones que lo alejan de Dios, entonces las oraciones van a pegar en el techo, hermano o hermana, ahí van a rebotar. Entonces, eso es lo que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque Él es el que, dice la palabra que Él es el que perdona. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas sus dolencias. Termino acá, hermano. Hay una lista de cosas que es como el itinerario del perdón. Es decir, cuando nosotros perdonamos las tinieblas, y a veces Dios los permite para sanar nuestro corazón. Salmo 103:3 dice, ¿quién es el Señor? Es el que perdona todas nuestras iniquidades, todas esas situaciones que están en su corazón. Dígale, Señor, yo quiero liberarme, porque Él sana todas sus dolencias y todas esas cuestiones. El perdón es mire, el perdón es el proceso de liberarnos. ¿Y cómo es ese proceso? Termino acá. La liberación del dolor, la liberación del pasado, la liberación de una persona o un evento que le pasó, la liberación del resentimiento. Hay personas resentidas aún en las iglesias. Esta noche, liberémonos, hermanos, liberémonos de todo dolor, de todo pasado, de esa persona que nos hizo daño o personas que nos hicieron daño. Hermanos, soltemos al Señor, entreguemos. Entregues una noche de entregar. Libérese del resentimiento, liberémonos de todo resentimiento. Liberémonos de la culpa y liberémonos, perdón, de todo tormento. Padre, yo te doy gracias por este momento. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús tú puedas ayudarnos a ser libres. Señor, aquí está mi corazón, Dios. Aquí está mi corazón. Que en el nombre de Jesús tú lo puedas sanar, tú lo puedas limpiar, tú lo puedas restaurar, Señor, en el nombre de Jesús. Pero te pido, Señor, que reprogrames mi corazón y mi mente, mis pensamientos, para poder ser libre, Señor, de todo dolor, por situaciones que viví, Señor, personas que me causaron dolor, personas que causaron dolor a mis hermanos, Señor, que en el nombre de Jesús nosotros podamos perdonar, que nos liberemos de toda situación, evento negativo del pasado, Señor, toda situación que vivimos en el pasado, Señor, hoy en el nombre de Jesús las liberamos. No queremos vivir en cárceles, Dios. Queremos caminar con alegría, con gozo, disfrutarnos la familia, disfrutarnos nuestra vida, disfrutarte a ti, Señor. Queremos disfrutar el ser hijos tuyos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, cualquier persona que nos haya hecho daño, cualquier evento que nos dañó y nos marcó, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Dios, en este momento esté poniendo en el corazón de mis hermanos esa sanidad, sanidad del alma, sanidad del espíritu, sanidad de toda herida en el nombre de Jesús. Señor, que todo recuerdo quede en el pasado y ya no nos va a hacer daño. Cuando miremos a esa persona, cuando miremos ese evento, cuando miremos las circunstancias, Señor, en nosotros habrá misericordia para pedir por esas personas, que tú tengas misericordia. Dios, líbranos de todo resentimiento por eventos que pasamos, líbranos. Todo resentimiento que hubo en la familia, todo resentimiento que hubo en la iglesia, todo resentimiento que hubo como pastores, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Llévanos a entender de que cada uno de nosotros va a tener su propia oportunidad. Estamos labrando nuestro propio camino con tu ayuda, Señor. Libéranos de toda culpa, Señor. Señor, si nosotros fuimos los que causamos daño, Padre, quítanos toda culpa. Ya llegará el momento, si no es que ya llegó, Señor, de poder decir perdóname. Y si nos toca hacerlo, Señor, lo vamos a hacer, pero libéranos de toda culpa. Y por último, Señor, libéranos de todo tormento. Rechazamos y renunciamos todo espíritu de tormento que se haya levantado sobre nuestra casa, sobre la iglesia, sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos. Pero entendemos que la llave es el perdón. Señor, que venga un espíritu de perdón sobre esta casa, sobre nuestras vidas, sobre la iglesia,
sobre todo aquel que nos escucha, y que en el nombre de Jesús nosotros podamos ser libres, Padre, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano, le agradecemos que en el nombre de Jesús esta palabra le haya edificado. Bendiciones.